Buenas tardes. Reciba un cordial saludo de parte del personal del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, SICA, de la Universidad de Costa Rica, y que actualmente está designado como Centro de Colaboración del Organismo Internacional de Energía Atómica para la Calidad y Seguridad Alimentaria y Ambiental. Para nosotros es una gran satisfacción que puedan acompañarnos en el seminario del día de hoy titulado Valorización de residuos de madera y agroindustriales para la generación de energía, presentado por la doctora Cindy Torres Quirós. La doctora Torres es profesora de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una maestría en Ingeniería Química con énfasis en procesamiento de materiales y una especialidad en gerencia de la sostenibilidad de INCAE Business School, y es la primera persona graduada del doctorado en Ingeniería de la Universidad de Costa Rica, por lo cual la felicitamos. Desarrolló su doctorado en la ciencia e ingeniería de la gasificación de biomasa. Los resultados de sus estudios originales sobre la energía renovable a través de la conversión termoquímica de residuos del café con una importante reducción de emisiones de dióxido de carbono se han publicado en revistas internacionales de prestigio. Desde el año 2004 ha sido directora o asesora de más de 31 proyectos finales de graduación en la carrera, colaborando con el avance de investigación básica o aplicada en el país. Imparte el curso de Ingeniería de los Materiales en su unidad académica y su investigación se ha destacado por contribuir al conocimiento en energía alternativa, al impulsar soluciones para la industria o a nivel comunal para fomentar el desarrollo sostenible. Sus proyectos de investigación han sido en el marco de la eficiencia energética, energía renovable y materiales sostenibles. La doctora Torres ha organizado exitosas conferencias técnicas y foros de discusión con el sector de energía y ha presentado más de 100 ponencias orales en eventos técnicos y ponencias de sus trabajos en el extranjero. Es fundadora de la Red de Investigación y Desarrollo en Eficiencia Energética y Energías Renovables, READER, de la Universidad de Costa Rica, en la que se desempeñó como coordinadora ejecutiva durante los 4 años. Fue miembro del Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad en 2019 y actualmente colabora en el Consejo de Administración de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 2020-2022. Realiza activamente trabajos de consultoría para la industria nacional, así como organismos internacionales como el PNUD, el BID, entre otros. Además, es miembro activo de la Comisión de Energía del Colegio de Profesionales en Ingeniería Química y Profesiones Afines, y fundadora y presidenta de Biomatec, una pyme costarricense dedicada al diseño e implementación de soluciones y consultoría ambientalmente sustentable basadas en ingeniería. Al concluir la presentación, abriremos un espacio para hacer preguntas. Para tal efecto, les agradezco que indiquen las preguntas en el chat para transferirlas a la expositora o que soliciten la palabra con la función de alzar la mano. Adicionalmente, quisiera mencionar que es posible que los participantes de este seminario estén transmitiendo desde las casas, por lo que pudieran escucharse sonidos ajenos a la presentación en algún momento y que es difícil controlar, por lo que solicitamos las disculpas del caso y comprensión al respecto. Sin más que agregar, le paso la palabra a Cindy. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, ¿verdad? A participar de esta actividad desde el centro. Espero pues colaborar, poner mi granito de arena, ¿verdad? Este seminario trata sobre la valorización de residuos de madera y de la agroindustria para la generación de energía. Voy a exponer algunos casos de energía térmica, energía eléctrica. Es un seminario de carácter general, es decir, vamos a entrar en algunos términos técnicos o científicos, pero que no necesariamente vamos a ahondar. Posiblemente en otra oportunidad podríamos estar desarrollándolos, ¿no? Básicamente lo que les traigo el día de hoy es una muy breve introducción de qué es biomasa y por qué biomasa en energía en mi trabajo, en mi desarrollo de investigación. Cómo en general creemos que se puede realizar esta valorización, las que hemos realizado en su momento, y hablar de algunos aspectos técnicos, económicos, ambientales y sociales que se consideraron
en el estudio de este tipo de procesos. Un pequeño recordatorio para muchos de los que estamos acá, quizás ya es común conocer el concepto de biomasa. Pues la biomasa, vamos a decir que es este material que está principalmente compuesto por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, pero en su mayoría va a estar compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno. También es un material que tiene cierto porcentaje de ceniza, y esta ceniza normalmente está conformada por óxidos metálicos, óxidos también cerámicas, ¿verdad? Y va a estar compuesta de algunos carbohidratos, dentro de ellos el carbohidrato estructural por excelencia, que es la celulosa, y que va a estar relacionado o interactuando con hemicelulosa y lignina, ¿verdad? Básicamente. ¿Por qué se elige biomasa? Bueno, en general, dentro de nuestro grupo de investigación, consideramos vital ver la biomasa o considerar la biomasa como no solamente parte de nosotros y de nuestro entorno, sino pues aquel material que nos permite sobrevivir, que nos permite subsistir, ¿verdad? No solamente por el alimento que consumimos, sino por también la naturaleza que nos rodea. Consideramos que es una oportunidad para colaborar con crear esos empleos dignos y oportunidades para todos, y que además pues, nos permite, haciendo uso de los residuos de esa biomasa, nos permite pues acabar o reducir el desperdicio que tenemos actualmente de alimentos, que entre menos consumamos recursos naturales mejor. Entonces optimizar lo que ya en este momento estamos consumiendo y por supuesto contribuir a la seguridad alimentaria de la sociedad. Por tanto, el enfoque de este seminario va a ser residuos de la industria agroalimentaria y de la industria forestal. Esta biomasa, ¿cómo se relaciona con energía? Bueno, justamente en ese concepto integral de optimización, buscamos la sostenibilidad, y esta sostenibilidad pensando en el bienestar, pero no solamente un bienestar económico o financiero, sino también un bienestar social que permita fortalecer empleos en zonas rurales, que sea fuente de distribución de la riqueza, que permita la permanencia de estas prácticas agroindustriales y las fortalezca, que además estos procesos productivos sean más limpios, donde la energía consideramos que es ese elemento clave, por supuesto, para lograr esos procesos más limpios, es una producción más limpia, y que además nos permita atender aspectos de adaptación, mitigación, que favorezca esa resiliencia al cambio climático y las potenciales consecuencias económicas que puede tener en un tipo de industria, ¿verdad? Con eso estamos colaborando específicamente desde la ingeniería en actividades que contribuyan al fin de la pobreza, generando empleo, ¿verdad? En estos tipos de trabajos decentes de crecimiento económico, como dice el objetivo para el desarrollo sostenible número 8, que además esa industria sea innovadora a la modernización del sector, y que además tengamos no solamente una producción responsable, sino también consumo responsable, promoviendo incluso alimentos cuyas corrientes o subcorrientes que se puedan generar sean optimizadas, ¿verdad? Entonces hay una serie de acciones que se pueden tomar, y esto sería como parte de las acciones por el clima, tecnificando, modernizando y aprovechando esos residuos para que haya energía pues asequible, ¿cierto? Bueno, y como para finalizar esta introducción a este tema, Costa Rica tiene ciertas bondades. Nosotros, dichosamente, tenemos una variedad en lo que llamamos, zonas de vida. Tenemos zonas de vida, ustedes pueden ver los diferentes colores en ese mapa, y las diferentes
los diferentes números van a representar que, geolocalizadamente los territorios en el cual hemos dividido nuestro país. Esos territorios nos permiten identificar cómo se relacionan también los accesos, las diferencias geográficas, el relieve y esos elementos climáticos como cuáles, como presión, temperatura y humedad, etcétera. Estos elementos climáticos nos crean esa zona de vida. Cada zona de vida nos permite identificar un potencial de ciertos tipos de biomasa, ¿verdad? Si bien es conocido, pues en la agroindustria se sabe que, por ejemplo, tratar de plantar cierto tipo de frutas en la región chorotega posiblemente no sean las mismas que en la región Huetar Caribe. Y esto pues obviamente ya nos da una pista de cómo tenemos que realizar una valorización técnica para el aprovechamiento de la biomasa residual también. Muy bien. En el mundo, pues, si bien es cierto, se han realizado investigaciones y proyectos y despliegues importantes industriales para el aprovechamiento de la biomasa, nosotros como región centroamericana, pues tenemos otros beneficios, otras ganancias, otras fortalezas, como cuál, como la productividad neta anual que tiene esta zona donde nosotros vivimos. Pues no solamente Costa Rica, sino también pues cierta sección de Latinoamérica y especialmente Centroamérica, donde podemos utilizar parte de esos recursos y de estas bondades como una rápida producción para aprovechar ese recurso. Este mapa que les presento acá, ustedes podrán observar que tiene zonas transparentes. Bueno, esas zonas que están eliminadas del mapa están catalogadas como zonas de protección, de conservación, parques nacionales. Y si nosotros quitamos todo ese porcentaje de territorio que queremos conservar, ¿verdad? Pues podemos observar que tenemos todavía una amplia oportunidad para poder desarrollar el uso de la biomasa para aprovechamiento, no solamente para la producción de alimentos, sino que también para integrarlo a la generación de energía térmica y eléctrica. Obviamente acoplado a ciertos despliegues, quizá utilizando energía solar, por ejemplo, para poder gestionar de forma descentralizada una generación. Ahora, esto, ¿por qué lo ponemos en este contexto nacional? Porque nos interesa contribuir con soluciones para fomentar el desarrollo en territorios y poder fortalecer lo que es el índice de desarrollo humano en estos territorios, considerando pues las zonas de vida, etc. Ahora, la generación de energía puede darse por diferentes maneras. Nosotros consideramos que biomasa, si bien es cierto, lo comparamos con geotérmico, con hídrico, con solar fotovoltaico, como por ejemplo vemos esta publicación de IRENA en el 2019, vamos a ver que el costo nivelado de la energía producida a partir de biomasa residual incluso va a ser como estas pequeñas bolitas que ustedes pueden observar acá, donde el tamaño de la bolita nos da indicios sobre la capacidad instalada del sistema. Y sí podemos observar que realmente puede y es una opción competitiva con respecto a otras tecnologías de energía renovable y que pueden venir a fomentar la productividad de nuestra producción nacional, de nuestras actividades económicas en general en el país. Bueno, ahora sí, entrando en materia más específica, vamos a conversar sobre los aspectos técnicos y económicos que pueden incidir en la valorización de ese recurso para la generación de energía.
Entonces aquí les escribí un pequeño tip que para mí es muy importante conversar. A grandes rasgos para este seminario vamos a decir que lo económico va relacionado a la cantidad de dinero que se le puede asignar a un bien, ¿verdad? Entonces decir, a este producto es más barato o vamos a ahorrarnos tanto, ¿verdad? Mientras que cuando hablemos de financiero o de factibilidad financiera, pues hace referencia a la liquidez, a la fluidez con la que se moviliza el dinero. Es decir, podemos hablar incluso con algunos parámetros financieros como tasa interna de retorno, como periodo de pago, como valor actual neto. Podemos decir si un proyecto es rentable o no para quien quiera realizarlo, ¿verdad? Sin embargo, los aspectos económicos, conforme voy a ir conversando en la presentación, ustedes se van a dar cuenta que responden a situaciones técnicas o aspectos técnicos necesarios para la conversión. Muy bien. Para conversar sobre los aspectos técnicos, yo podría iniciar este seminario hablando con diagramas de flujo y decir, bueno, si es biomasa líquida, sólida, vamos a simplificarlo, porque ya tenemos años en este camino, entonces considero que es posible simplificarlo. Si ustedes quieren observar algún cuadro más complejo, pues pueden encontrarlo en diferente literatura científica y además esta es más práctica, ¿verdad? Y que va a permitir entender un poco más sobre los ejemplos que les traigo el día de hoy. ¿Cómo se realiza una valorización técnica entonces de esa biomasa residual? Vamos a tratar de darle ese apellido como residual, ¿verdad? Entonces, esta valorización técnica, pues vamos a definir el origen de la biomasa, si es una biomasa rica en azúcar, si es una biomasa pues rica en almidones, o si es una biomasa de origen lignocelulósico. ¿Cómo viene esa biomasa? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es su humedad general? ¿Cuál es su carga orgánica? ¿Qué caracterización físico-química tiene? ¿Verdad? Como sólidos disueltos, sólidos suspendidos totales, ¿cuál es el pH de esa biomasa? Si hay sustancias activas al azul de metileno, en general, condiciones generales de la biomasa, si la biomasa viene contaminada o no, es decir, si del campo se contaminó, por ejemplo, con tierra. Además, nos es importante entender la tasa de producción, si es una producción estacional, si es continua, si más bien se produjo en un único momento y es temporal. ¿Qué otras actividades aledañas hay cuando se origina, o más bien de dónde vienen o cómo se origina esa biomasa residual? ¿Será que se pueden evitar costos de actividades que ya están realizándose? ¿Verdad? Es decir, si ya se paga un canon o un fee o una tasa para el tratamiento de las aguas residuales, o si ya se paga, por ejemplo, transporte cuando es residuo sólido, si hay que comprar terrenos, etcétera. ¿Qué tipo de normativa está vigente en el país que obliga al control operacional de diferentes aspectos ambientales? Pues si tienen alguna duda, después podemos conversar sobre eso, ¿verdad? Si esta normativa, qué tan profunda es, cómo controla, cuáles son sus límites. Y también vamos a considerar pues la infraestructura y las condiciones del sitio para acoplar procesos de aprovechamiento, ¿verdad? Entonces, es decir, tengo solamente 10 metros cuadrados o tengo espacio suficiente en la finca para realizar un proceso determinado o en mi planta productiva que queda en los lagos de Heredia, ¿verdad? Solamente tengo este espacio reducido, ¿verdad? Todo esto tenemos que considerarlo como aspectos técnicos para proponer en primera instancia un diagrama de flujo y hacer balances de masa y energía y una serie de estudios que se realizan de forma preliminar para proponer pues la tecnología específica
que vamos a utilizar en la conversión de esta biomasa al producto que me interesa, que es energía térmica o eléctrica, ¿verdad? Bueno, para contarles un poquito al respecto de resultados experimentales que hemos tenido en diferentes investigaciones en la universidad o en Biomatec o en Fundación Biomatec, que se dedica al despliegue de este tipo de tecnología, pues voy a comentarles un poquito de resultados de los diferentes proyectos como para que ustedes vean los retos, ¿no? Voy a iniciar con aspectos de caracterización físico-química, aspectos técnicos. En esto, pues, hemos observado que en Costa Rica, por lo menos para lo que se utiliza actualmente en la industria, identificamos como biomasa sólida estos que están acá. Esto no incluye biodigestión. Al finalizar vamos a hablar un poquito más de biodigestión. Se estudió bagazo de caña, rastrojo de piña, cascarilla de arroz, leña de café, madera de chips, madera serrín, pellets. Alrededor de 114 muestras fueron procesadas y los colores que ustedes observan a la derecha pues muestran diferentes tipos de suelo de los cuales se tomaron las muestras de biomasa o de dónde procedía esa biomasa. Esa biomasa se toma ya sea, por ejemplo, en la producción de arroz, corrientes o subcorrientes de ese proceso. El bagazo de caña, de la producción del azúcar. La leña de café, pues de podas específicas o incluso pues raleos y demás, colocando esa leña de café, esta por lo menos que está acá, prácticamente el 100% se utilizó en industria cafetalera. Madera de chips, esos se utilizan en diferentes tipos de industria, ¿verdad? Esos puntitos que dice 28, 27, 32 corresponden a los diferentes puntos también donde se ubican las industrias incluidas en este estudio. De ahí podemos observar, este estudio está en manuscrito, no ha sido publicado, así que ustedes son los primeros en conocer parte de los resultados, una información muy útil, ¿verdad? Y se ha podido estudiar, por ejemplo, que la humedad no solamente limita la tecnología con la cual se va a convertir esa biomasa en energía, sino que también pues propone restricciones específicas para lo que es las condiciones de almacenamiento y de aprovechamiento, ¿verdad? Y esto nos define, pues, bueno, cuáles son las rutas, no solamente por la conversión, sino por la tasa a la cual deba ser procesada esa biomasa. Podemos observar que, por ejemplo, en base húmeda voy a obtener un valor X, ¿verdad? Esta humedad en base húmeda, vean que ustedes tal vez les suene un poco diferente, quienes no estén familiarizados con la terminología. En base húmeda es porque yo puedo expresar mi humedad en base seca o puedo expresar mi humedad en base húmeda. Es decir, como viene del campo, ¿verdad? Como la tomo del campo. Entonces vean que, por ejemplo, sabemos que el rastrojo de piña, como viene del campo, anda un poco más del 80% de humedad, mientras que, por ejemplo, los pellets vamos a tener siempre una humedad muy constante, alrededor de entre un 8 y un 10%. Mientras que ustedes pueden observar que la leña varía, porque vean que en el eje X podemos observar los sitios de muestreo. En este caso es una muestra que les traje, ¿verdad? De alrededor de 10 sitios de muestreo con sus diferentes réplicas. Y podemos observar algunas variaciones en, por ejemplo, el bagazo. ¿Por qué la humedad del bagazo fue diferente en ese punto? Bueno, porque precisamente tiene que ver cuánto tiempo se deja en los patios temporales esa biomasa. Y eso, pues nos da un término de ganancia en el diseño, cuando queremos dimensionar adecuadamente y reducir costos, por ejemplo, de terreno, etc. Y además va a depender
del equilibrio, de la humedad en equilibrio, o lo que le llamamos equilibrium moisture content, que va a depender de la humedad relativa, si es una zona del Caribe, si es en Cartago, si es en la zona de San Carlos, etc. Y por tanto, ese tipo de información la hemos venido recabando. Actualmente hemos desarrollado las curvas de absorción, por ejemplo, para lo que es pulpa de café. Y estamos en el proceso de determinar para diferentes especies maderales. El contenido de cenizas pues nos indica también pues esa biomasa que no puede ser convertida, la masa que no puede ser convertida de esa biomasa en un gas aprovechable para su transformación de energía. Entonces vamos a ver que incluso la cascarilla de arroz con su alto porcentaje de ceniza va a tener ciertas condiciones operativas que requieren un dimensionamiento, bueno, un diseño y un dimensionamiento específico para los procesos de transformación. Y otras, pues que tienen menos cantidad de cenizas, pues también son necesarias considerar siempre, pero que también pueden reducir incluso los beneficios económicos de un producto como por ejemplo el biochar o las cenizas que se puedan generar dependiendo de los micronutrientes que se puedan recuperar. Se han realizado estudios sobre esas diferencias significativas o no, ¿verdad? Para poder determinar probabilísticamente hablando, ¿verdad? Si hay significancia o no, si hay diferencias o no, si hay reproducibilidad en los datos, que eso es muy importante. Y por supuesto, pues en la valorización técnica hay un aspecto fundamental, ¿verdad? Es su composición, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno que les mencionaba, sus variaciones, y con estos diferentes elementos químicos podemos hacer balances de masa, energía y diseñar tecnologías específicas, o incluso como en el caso del azufre para el rastrojo de piña. Vean que a diferencia del resto de biomasas, el contenido de azufre en el rastrojo es significativo, ¿verdad? Es significativamente diferente, sin importar el punto de muestreo. Eso nos da oportunidad incluso para proponer nuevos materiales que puedan ser utilizados a partir del rastrojo de piña, ¿verdad? No solamente para la producción de energía, sino también nuevos materiales que vengan a sumar a ese valor agregado. Es decir, la determinación de esta composición, ¿verdad? Elemental, pues nos ayuda a generar la información necesaria y poder proponer tecnología adecuada y además hacer un pronóstico de cómo podría llegar a ser ese aprovechamiento de energía. ¿De qué tengo que tener cuidado yo? Pues de eso. Yo puedo hablar del poder calórico, pero es muy importante conversar sobre el poder calórico inferior, donde vamos a poder determinar cuáles otras operaciones unitarias serán necesarias para poder mejorar la integración termodinámica de esta conversión al proceso que ya existe, ¿verdad? Entonces, vean, por ejemplo, en el rastrojo de piña, el poder calórico inferior, el low heating value, es bastante menor con respecto a otras biomasas. Es decir, esto antepone un reto en ingeniería mayor si lo comparo con otras biomasas. Igualmente es importante considerar que para cada tipo de biomasa yo necesito saber, bueno, si voy a trabajar con un valor experimental de poder calórico o si voy a trabajar con un valor estimado. El valor estimado se puede obtener a partir de la composición elemental, que también eso es factible como una primera aproximación. Muy bien. Otro aspecto técnico es la densificación. ¿Cómo voy a usar esta biomasa? Voy a tener que embalarla, puedo usarla en pellets, la puedo usar sencillamente prensada, puedo utilizarla como viene o no. Este aspecto técnico está de la mano de la tecnología, ¿verdad? Y esa tecnología va a tener un costo asociado e incluso puede tener algún grado de dificultad
que necesariamente obligue a modernizar ciertas prácticas de la industria donde se quiera hacer el despliegue tecnológico, porque posiblemente sea necesario acoplar el sistema a una prensa para reducción mecánica de humedad, tengamos que densificar el material, ¿verdad? Por medio de peletizadores o briquetas, como les mostré, u otras formas. Bueno, muy bien. Entonces, para entender un poco más el alcance de estos aspectos técnicos, voy a ir mostrando algunos ejemplos concretos. En este caso, para la producción del café, de los granos del café, como ustedes podrán observar en esta fotografía, a mano derecha, vamos a generar el residuo a mano izquierda, necesariamente, que es la capa externa del grano de café, que le llamamos pulpa, ¿verdad? Este es un grano de café, el café cherry, que le llaman, ¿verdad? Y del cual pues extraemos el grano de café. Entonces hay todo un proceso húmedo y seco. En el proceso húmedo vamos a producir esa pulpa de café que normalmente pues se compostea. Este es como el business as usual que llamamos, ¿verdad? Donde vamos a tener montañas de este residuo y bueno, tenemos un recurso que podemos aprovechar en la industria de café. Evidentemente, para poder establecer un proceso que aproveche este residuo, nosotros requerimos también hacerlo financieramente rentable, considerando los aspectos que les he venido mencionando de estacionalidad, de espacio, etcétera. Entonces, ha habido investigación, hemos realizado investigación para poder establecer, bueno, cuál de estos procesos podría ser más útil, que podría ser aprovechable, se ha hecho en función de la tecnología, necesitamos hacer esa preparación de la biomasa. Y evidentemente, pues es necesario conocer diferentes tecnologías y sus condiciones de operación para poder ofrecer una respuesta adecuada a quien necesite la solución. En este caso, vean, por ejemplo, se producen los pellets, pero, por ejemplo, en esta investigación, aunque ciertamente se obtuvo un buen rendimiento en la conversión, generando un biochar muy rico además para la regeneración de suelos y demás, el problema también era la limitante de la tasa de producción y una serie de aspectos operativos que restringieron el despliegue de la tecnología. Y por tanto, pues se evolucionó a proponer una tecnología fluidizada, donde también hay un proceso de conversión termoquímico involucrado, pero que no requiere densificación. Esto, pues, evidentemente fue positivo porque esta tecnología que les estoy mostrando en este momento, el reactor de lecho descendente, si bien permitía una adecuada conversión, esto es para pulpa de café y en el tecnológico también realizamos con los compañeros un proyecto de investigación para generación de energía a partir de diferentes especies de madera, de 6 especies de madera, y pudimos comparar pues las bondades y demás. Entonces podemos decir que sí, para madera funciona, pero para pulpa de café requeríamos de la gasificación fluidizada. Se realizó más investigación al respecto, ¿verdad? Donde se pudo estudiar los parámetros, los patrones de fluidización, los parámetros de flujo, etcétera. Y con esto, pues, poder diseñar soluciones adecuadas. Aparte del sistema de conversión en sí, tenemos que pensar además que otras operaciones unitarias o de transferencia de fluidos y calor, pues vamos a requerir para cumplir con lo que se requiere en la normativa. Recuerdan que les hablé de la normativa. Entonces, es decir, requerimos minimizar las emisiones, requerimos no generar contaminantes, tenemos que hacer recuperación de biomasa, optimizar. Y con base en esto, pues, diseñando adecuadamente cada uno de estos pasos del beneficiado, del prensado, del secado, la transformación, podemos definir qué equipos se requieren, cada cuánto debe ser su control, los costos fijos, costos variables del proceso y poder hacer una evaluación
financiera. Y con esto, si aplicamos para cada gremio su normativa, podemos tener los parámetros de rentabilidad del proceso. Es decir, este ejemplo que les traje aquí en este caso es un caso de pulpa de café o broza procesada, donde va a variar dependiendo si es el beneficio o si es el productor de café. Entonces vean que en el caso del beneficio, pues no pierde dinero el beneficio, ¿verdad? Tiene un valor actual neto bastante atractivo, pero definitivamente uno de los mayores beneficios financieros es para el productor, de acuerdo a la normativa vigente que en este momento tenemos en Costa Rica, ¿verdad? Quizás para otros países pues sea incluso más beneficioso para el proceso, etcétera. En general, pues sí, lo que quiero remarcar de este caso de estudio es la importancia de ubicar todas las operaciones necesarias, cuantificar, diseñar, dimensionar y a la vez contextualizarlo en una realidad regulatoria específica, ¿verdad? Con base en eso también, pues, podemos también sumar otros beneficios, como por ejemplo las emisiones evitadas, beneficios ambientales, esos aspectos ambientales que nos permiten incluso promocionar el despliegue tecnológico. ¿Cuántas toneladas de metano dejamos de emitir por no hacer un proceso anaerobio? Y que nos permite hacer una adecuada conversión y aprovechamiento del residuo, pero que a su vez también nos ayuda a hacer un aporte positivo ambientalmente hablando. Bueno, entonces esta es una evaluación específica real que se hizo a otra escala, a pequeñita escala, donde se hace un análisis de los gastos de energía eléctrica. Entonces, una vez que ya yo digo, en mi producto es energía eléctrica y tantos kilojoules de energía térmica, también debemos contextualizarlo. Si lo que yo quiero es producir energía desconectada a la red o si yo quiero inyectar energía a la red. ¿Cómo es esa normativa? ¿Cómo es la relación con empresas distribuidoras de electricidad? Y que el productor, aunque no es su core business, pues tiene que también conocer para poder enfrentar y también pues operar conforme se le demanda la regulación nacional. En este caso, les decía, entonces podemos tener una optimización del sistema porque incluso el mismo sistema de conversión va a generar la energía que ocupa el sistema y aparte de eso su excedente positivo nos permite inyectar electricidad, por ejemplo, al sistema. La energía térmica la podemos recuperar en una de las operaciones unitarias llamadas secado. Entonces hay que decir, bueno, ¿cuándo se va a entregar la potencia? ¿Cómo sería la energía sustituida? ¿Cuáles serían las toneladas de CO2 equivalente al año que se está favoreciendo? Etcétera, ¿verdad? Otro caso de estudio, pues, es el rastrojo de piña. Hemos estudiado el rastrojo de piña también para hacer una autoalimentación de energía, ¿verdad? Un proceso integral, ya que nosotros en el laboratorio es más sencillo porque podemos procesarla ya sea congelando el rastrojo para poderlo, quienes han trabajado con esta materia residual, pues saben muy bien a qué me refiero, que las fibras son tan fuertes, ¿verdad? Que entonces hay que pasar por un proceso así exhaustivo. Pero cuando queremos transferir esto a la industria puede variar significativamente. Inicialmente es necesario generar información para poder dimensionar esas operaciones unitarias. Diferentes temperaturas de secado para su aprovechamiento, cómo se comporta, en cantidades significativas. Y no solamente, pues, el análisis científico que podamos hacer de esa biomasa. En este caso, por ejemplo, para darles un ejemplo en comparación con la pulpa de café, vean que estos son pulpa de café donde es bastante rico en, bueno, aquí no está chips de madera, ¿verdad? Aquí no está, solamente la pulpa
decimos que sus carbohidratos, vean que hay más semicelulosa, celulosa y lignina de último, mientras que si yo hablo de rastrojo de piña, pues estoy en otro cuadrante. Y si yo hablo de chips de madera, estoy en otro cuadrante además, ¿verdad? Pues cada uno de esos cuadrantes genera limitaciones en la tecnología que se puede proponer. Sin embargo, no significa que la tecnología no pueda dar un muy buen aprovechamiento. De forma general, podemos decir que sí se puede, porque va a estar muy en función de también, pues, cómo podemos volatilizar esa materia, ya sea por procesos bioquímicos o procesos termoquímicos. Pero, igualmente, como la pulpa de café o bagazo que les mostré, para el rastrojo, por supuesto que va a ser muy importante el análisis elemental que nosotros hagamos y sus cenizas. Vean que el carácter de las cenizas del rastrojo de piña difieren con respecto a la pulpa de café, donde la pulpa de café va a estar, por ejemplo, más rica en potasio, en fósforo, ¿verdad? Que con respecto a lo que es el rastrojo de piña. Y esa acidez también pues, nos va a dar indicios o información sobre cuál debería ser parte de la composición química de los materiales de construcción de las diferentes unidades que conforman el sistema de transformación. Este es un caso de una empresa que colaboró con nosotros, que muchos investigadores han tenido colaboraciones, y nosotros queríamos pues evaluar con base en su visión, ¿verdad? Colaborar con ellos y hacer la valoración técnica inicialmente de producir energía por el volumen y la velocidad que ellos requerían. Aquí voy a rescatar el aspecto técnico que les había mencionado con respecto a la evaluación técnica. Esa evaluación técnica, vean, por ejemplo, dice, ¿cuál es la cantidad de toneladas por hora o toneladas por día que yo requiero procesar? Entonces, muchos dicen, pero sí, tenemos la tecnología de biodigestión. Perfecto, podemos tener biodigestión, pero el tiempo que se requiere para una conversión adecuada es significativamente alto, es largo. Y por tanto, debería de haber alguna alternativa complementaria que me permita analizar el sistema de manera integral. Y esta evaluación integral debe incluir no solamente la conversión a energía, sino la recuperación de fibras, metabolitos secundarios y otros aspectos que permitan incrementar el valor agregado de esa actividad secundaria. Pero a diferencia de otras biomasas residuales, vean qué interesante, el rastrojo de piña vamos a tenerlo a través del tiempo de manera sostenida. Es decir, si lo comparamos con la pulpa de café, vamos a tener algunos beneficios adicionales porque no necesariamente vamos a tener que o sobredimensionar, sino que vamos a poder tener mejor desempeño financiero por una dilución de costos. Ahora bien, esto nos permite también dimensionar pues estas unidades, ¿verdad? Cómo son las prensas. Incluso les comento que hay una empresa a nivel nacional que personalmente he podido verificar la efectividad de ciertas prensas y separadores muy, muy interesante, con talento nacional y yo veo que pronto podríamos estar cerca de una solución para el manejo de esta cantidad de toneladas de residuos. Igualmente, no es ajeno el rastrojo de piña a los estudios que les mencionaba que se requieren para cada una de las biomasas residuales, donde tenemos que evaluar su secado, su almacenamiento y vida útil. Hemos realizado esta investigación también y tenemos algunos hallazgos muy interesantes, pero más científicos al respecto, que en otra ocasión podemos ahondar.
Regálame un segundo para ver cómo voy de tiempo. Muy bien. Ahora bien, para la valorización de biomasa mucho más húmeda, más líquida, ¿verdad? Si podemos llamarla de esa manera, pues tenemos otra buena alternativa que es la biodigestión. Sabemos que no es completamente innovadora en el país. Quizás lo que hemos podido desarrollar de manera más innovadora quizás es el concepto integral para realizar un proyecto financieramente rentable y que además pueda cumplir con su vida útil en el horizonte de estudio. Es decir, cuando realizamos una evaluación financiera y diseñamos un sistema, tenemos que por lo menos asegurar mínimo el horizonte de estudio de los sistemas y de esa manera no diseñamos a 50 años, pero por lo menos a los años en los cuales podemos realizar nuevas inversiones y que no va a haber pérdidas en el proyecto. En el caso de la biodigestión, también pues es necesaria una caracterización físico-química, como les mencionaba, ¿verdad? Hay algunos parámetros teóricos de rendimiento de gas que normalmente se utilizan, ¿verdad? No todo el mundo pues se pone a evaluar el modelo físico y químico para la cinética de conversión, sino que ya esta tecnología es bastante más conocida y se han generado indicadores. Y se considera el flujo de excretas, el tiempo de estabulación de vacas, vemos que impacta sustancialmente en el desempeño financiero de un proyecto de esta naturaleza y, por supuesto, también tiene un impacto social. ¿Por qué? Porque hemos visto que no solamente por los beneficios que puede dar la tecnología, si se hace bien, sino que en el momento de hacer un despliegue que alguien haya hecho y la tecnología no se implementó adecuadamente, puede generar adversión a ese tipo de tecnología. Entonces hay que tener mucho cuidado para hacer un adecuado despliegue. Pero les traje algunos casos muy interesantes, en este caso de biodigestión de finca porcina, donde quiero recalcar el aspecto integral, ¿verdad?, de la evaluación de proyectos. Vean, por ejemplo, en este caso, vemos en la línea verde lo que les quiero comentar, ¿verdad? Yo puedo producir biogás. Dale un momento para cambiar el color de... Puedo producir biogás para ser aprovechado ese biogás, ¿verdad? Y ese biogás, una vez que está limpio, genero energía. Y esa energía me alimenta el mismo sistema, bombas, operaciones unitarias involucradas en la biodigestión. Y también voy a aprovecharlo en la finca, teniendo ganancias sustanciales. Esa es una de las líneas de aprovechamiento, pero yo no puedo dejar de ver los otros beneficios que me da la biodigestión. Tenemos que diseñar también, por ejemplo, qué va a pasar con el bioma. Ese fuente líquido puede sustituir cierto porcentaje de fertilizantes y demás. Obviamente, pues sí, hay que controlar, como les decía, algunos parámetros que están dispuestos en la normativa, por ejemplo, de coliformes y, bueno, algunos parámetros, tal vez no voy a entrar en detalle, que son requeridos para asegurar un buen manejo de esa corriente líquida, pero puede ser utilizada en riesgo y demás. Y la otra línea, pues, ¿qué vamos a hacer con los sólidos residuales? ¿Cómo aseguro que todo esté interconectado? ¿Verdad? Entonces ahí se hacen análisis de presión, tenemos que ver curvas de nivel, cuál es el sitio, cómo es el sistema de separación, ¿verdad? Porque si yo voy a utilizarlo como fertilizante, en el momento en que va a entrar el residuo de excretas o suplementos, etcétera, hay un sistema de separación que no solamente me mejora el desempeño de mi biodigestor, sino que también puedo utilizar ese residuo para generar un fertilizante que a la larga, pues, no solamente sirva para la propia actividad, sino que también pueda ser utilizado por terceros o venta y demás.
Entonces es un caso específico de valorización ambiental de un proyecto. Este fue un caso interesantísimo, ¿verdad? Que incluso tenía repercusiones sociales más graves, como por ejemplo, pues, en la empresa donde lo implementamos, querían evitar aves y demás para no afectar el desempeño de vuelos. Y vean ustedes que esta es la situación antes y después. Para llegar a eso, evidentemente, requerimos dimensionar cómo va a estar, cómo lo planeamos, ¿verdad? Voy a cambiar de nuevo el color. ¿Cómo lo cambiamos? Bueno, un sistema de separación de sólidos, que aquí es donde yo les decía, la parte sólida se toma y se produce un fertilizante. Aquí está la conversión, que tiene que tener tal tamaño, etcétera. Y cómo va a ser aprovechado de forma segura por los productores porcinos, por ejemplo, en este caso, ese biogás, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos la evaluación del proyecto, tenemos que asegurar que sea factible ese aprovechamiento de gas y no que sencillamente se queme, sino que genere algo de mayor valor agregado. Como en ese caso le incrementó la productividad de cerdos al señor por mantener acondicionado su temperatura, el criadero de cerdos, por ejemplo. Este es el separador, la idea es tener este sistema integral de residuos, esto es cómo se aprovechó el biogás específicamente. También vean qué importante tener conexiones con diferentes empresas productoras o proveedores de tecnología, que también es fundamental para poder ofrecer una solución que sea viable también para los productores y demás. Esto es en pequeña escala, ¿verdad? Donde las conexiones o las interconexiones son más sencillas. Y bueno, sí hay ciencia detrás, ¿verdad? O sea, ¿cómo puedo yo asegurar un funcionamiento adecuado? ¿Cómo puedo asegurar que el productor se empodere también? ¿Cómo se forma? Construcción de capacidades, ¿verdad? Y el aprovechamiento de todos esos subproductos del proceso, como estos, por ejemplo, ¿verdad? La construcción del filtro esta es tecnología nuestra también, ¿verdad? Muy interesante. Y para eso el sistema de aprovechamiento, les decía, también hay que conocerlo, cómo es que funciona, cuáles son las restricciones técnicas. Este otro caso, por ejemplo, es una finca agropecuaria. Este tenía familias, es una asociación de familias campesinas muy interesante, donde también se logra generar un lombricompost, un poco pues del concepto. Este era el antes del proyecto. Había algunos problemas ambientales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo generar un impacto ambiental positivo? Pues se hace la menor invasión posible para poder colocar el biodigestor, captar todo lo necesario, se hace la obra civil, etcétera. Todo eso se contabiliza dentro del análisis financiero del proyecto desde antes, desde su concepción, ¿verdad? Y así es como se ve actualmente en San Ramón. Ahora se está recuperando. La idea es generar aquí, pues, Zacatito y volver a recuperar parte de lo que se había quitado, ¿verdad? Sin embargo, el impacto ambiental fue mínimo, sino más bien quedamos en términos positivos, haciendo una valorización como el análisis de ciclo de vida de ese residuo, de esa biomasa residual. Ahí pues hay restricciones, como por ejemplo, bueno, ¿cómo podemos canalizar para concentrar o para activar el sistema si bioquímicamente no nos está respondiendo con las vaquitas o lo que sea, e incluso hacer una interconexión, ¿verdad? Ahí, cómo se puede integrar sobre las mismas operaciones, incluso para el uso de los fertilizantes o la generación de fertilizantes, generar empleo. Y esos son los impactos que hemos querido buscar con este tipo de proyectos, donde se utiliza energía térmica y energía eléctrica, ambas, ¿verdad? Esa energía eléctrica sirve para el bombeo. Vean, por ejemplo, el mismo Biol, es cuando les mencionaba la posibilidad de hacer una reinversión, o sea,
un poquito de la energía que producimos queda en el mismo proceso. E igualmente se genera empleo. Esto es otro de los beneficios o aspectos sociales a considerar. Cada una de las tecnologías tiene diferentes aspectos sociales. En el aprovechamiento del biogás, vean que, por ejemplo, en este caso, el mismo biogás es el que alimenta la bomba, alimenta la cortadora. Y todos estos sistemas, pues, evidentemente vienen a favorecer no solamente, pues, el fortalecer la actividad que ya tienen, sino que también son beneficiosos, son rentables, generan su propia rentabilidad. Otro caso, en finca ganadera, es similar, como les decía, entonces se ven las condiciones del sitio, una serie de aspectos técnicos aquí, infraestructura para ver el impacto en costos y además este otro ha sido muy exitoso también, con muy buenos resultados en la finca ganadera. Voy a ir un poquito más rápido para hablarles del último. Se utiliza para las diferentes, esta energía se utiliza para abastecer las diferentes actividades. Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos generar energía para cosas mucho mayores y grandes, no podemos limitar la visión que tenemos en el aprovechamiento de la biomasa para proyectos grandes, sino que podemos hacer una evaluación consciente, rigurosa, respaldada científica y técnicamente, que venga a generar pues sustitución de fertilizantes fertilizantes orgánicos, quitar el uso de hidrocarburos, reducir los olores, mejorar los gastos en la factura eléctrica, ¿verdad? En aguamieles, que también pues hemos tenido ahí toda una controversia, que sirve, que no sirve, pues hemos logrado mantener bien la composición de metano. Voy a ponerme un momentito. Y para poder resolver uno de los problemas más graves de las aguamieles, pues también es complementando parte de las actividades. Tenemos también pues proyectos diseñados a escala industrial, donde ya pues las operaciones solitarias son un poco más grandes, pero el inicio es como el que les mencioné. Entonces, ¿qué es importante cuando vamos a hacer esa valorización? Lo importante es hacer una evaluación del modelo de negocio. ¿Cómo es el modelo de negocio? Entonces, este es el último caso que les traigo. Esta es una valorización económica del potencial energético de la biomasa forestal, donde antes, cuando teníamos los PSAs, ¿verdad? Pago por servicios ambientales en boga, pues muchísima gente producía árboles en sus fincas y demás, pero había un decrecimiento importante. ¿Por qué? Porque cambiaron un poco las reglas. Entonces, ¿cómo podemos fomentar la industria forestal para mantener empleos, para mantener una zona que ha sido exitosa en su desarrollo económico y social? Bueno, pues generando modelos de negocio que integren aspectos técnicos, aspectos ambientales, económicos y sociales. Y con esto, pues en este último caso, por ejemplo, era una integración de diferentes productores de madera con potencial de plantaciones dendroenergéticas, dependiendo si la generación era muy elevada. Pero en general incluso beneficios para el modelo 1, que era para los propios industriales forestales con hornos para secado de leña, que es una de las quejas más importantes para el uso de madera nacional, ¿verdad? Entonces, con diferentes modelos de negocio y estudiando su cadena de valor, nosotros podemos generar empleo y fortalecer actividades desde grandes como esta hasta más pequeñas como las que les mostré anteriormente, ¿verdad? Actualmente se creó una cooperativa de biomasa residual forestal en este momento para poder organizar y construir un centro de acopio que haga viable estas condiciones y crea las condiciones habilitantes para poder satisfacer
de una mayor cantidad de biomasa, que la logística es uno de los problemas más importantes, para ofrecer la energía requerida. Pero si ustedes pueden observar, en todas las diapositivas hay un análisis financiero de por medio. Es decir, nos preocupamos muchísimo por los elementos científico-técnicos, pero que evidentemente tenemos que tropicalizar y poder ofrecer soluciones específicas que sean rentables, ¿verdad? Entonces, con esto, nosotros podemos asegurar que se puede generar empleo, dependiendo de la biomasa, cómo se maneje, y podemos inyectar a la economía regional. Haciendo un análisis comparativo, podemos prescindir, en muchos casos, pues, de combustibles fósiles para poder dar la bienvenida a una actividad que quizás para algunos es desconocida y para otros tal vez es conocida, pero que no han modernizado o no han optimizado, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de generación donde ya es intersectorial, donde ya no es solo el productor, sino que también puede coordinarse con los distribuidores de generación y de generación de energía para mejorar la rentabilidad del proyecto, ¿verdad? Entonces, hay muchas oportunidades si podemos proponer modelos de negocio adecuados que vengan a satisfacer necesidades específicas por región, por territorio y por naturaleza de esa biomasa. Entonces, nosotros decimos, ¿cómo cambiaría eso? Bueno, si bien es necesario algunos criterios de evaluación por categoría, donde vamos a decir, bueno, ambientalmente, veamos el agua, veamos el suelo, la calidad del aire, todas estas cosas las consideramos. Son criterios necesarios para valorar la realización de proyectos. Pero que podemos, aquí es que quité los nombres de las empresas, son empresas, asociaciones, organizaciones, las quité. Podemos nosotros hacer una valorización que nos permita por categorías evaluar su impacto y conocer incluso qué políticas públicas podríamos fomentar, ya sea que el manejo de residuos se mejore, que haya mejoras en procesos productivos, etcétera, y poder modificar la economía costarricense. En este momento, vean que esto tiene que ver mucho de cómo la economía en Costa Rica, la matriz de insumo-producto y las cadenas de valor, y podemos promover la generación de empleo, acoplando la conversión y sustituyendo fósiles en la medida posible. Yo no digo que es que vayan a desaparecer, no, pero sustituyendo la mayor cantidad de combustibles fósiles. Es decir, el take home message que quería entregar hoy es que la biomasa se puede aprovechar sosteniblemente para crear valor, siempre y cuando se analice integralmente su aprovechamiento, ¿verdad? Con eso finalizo el seminario. Muchas gracias por la oportunidad y quisiera escuchar sus preguntas. Muchas gracias, Cindy, por esta excelente presentación y muchas felicitaciones por todo este gran trabajo. Realmente es muy interesante. A continuación, vamos a abrir el espacio de preguntas. Por temas de tiempo, tenemos espacio para 2 preguntas. Tenemos una de Mario Macís en el chat que dice, muchas gracias por la presentación. Dentro de los estudios a futuro, ¿tienen contemplado trabajar con los residuos de la palma aceitera? Bueno, particularmente puedo hablar de algunos estudios que sí se han trabajado en la Escuela de Ingeniería Química, ¿verdad? Donde sí se han hecho estudios de residuos de la palma aceitera. Yo particularmente en mi grupo específico, Ideas Lab y con Biomatec no hemos trabajado, pero si gustan nos puede dar contacto y ahí podemos conversar también, si gustan. Pero hay varias tesis, trabajos finales de graduación que la invito a referirse, que están como parte del sistema de bibliotecas de la universidad y son realmente útiles, ¿verdad? Como un primer acercamiento, y si ya requiere algo más específico de diseño, integración y todo lo demás, podemos conversar posteriormente. Muchas gracias.
¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, yo tengo una pregunta, Cindy. Claro. Vieras que cuando trabajamos con rastrojo de piña en el proyecto de biochar hace un tiempo, nos topamos con, bueno, aparte de como muchas situaciones que hay que considerar para transformar eso en biocarbón, ¿verdad? Uno de los factores limitantes, casi que de entrada, fue cómo cómo sacar el rastrojo del campo. Y de hecho, en alguna reunión con un productor nos decía que eso era sumamente costoso y complicado. Entonces, en estos estudios, ¿cómo han visualizado ustedes ese tema de trasladar todo ese rastrojo de piña o sea, sacarlo prácticamente de la finca hasta montarlo en el camión y llevárselo? Ujú. Bueno, algo que se planteó cuando se presentó a UPAL Agrícola, les explicábamos sobre descentralizar la actividad de reducción de tamaño y prensado. Es decir, la actividad de prensado y reducción de tamaño deben de estar en campo. ¿Por qué? Porque se reduce a cerca del 45% del volumen. Es decir, si antes una vagoneta me servía para llevar tanto tonelaje, si yo hago la operación en campo de esa naturaleza, que vimos la factibilidad, vimos curvas de nivel y todo es completamente factible, pues se reduce sustancialmente los costos operativos para poder viabilizar el uso del rastrojo. Ujú. Sí. Ok. La prensa reduce alrededor de la mitad, digamos, para redondear Ujú, el ujú, contenido de agua. Entonces, es decir, si yo tenía que transportar 10 toneladas de rastrojo o mata sin ujú, nada, ahora por reducción de tamaño y por extraer agua, la mitad del agua, o sea, la cantidad de agua es ujú, increíble. Si yo tengo 10 toneladas de rastrojo, quito 5 toneladas de agua. Y a esas 5 toneladas de agua le incremento la densidad. Perdón, no les hablé de la densidad. La densidad es muy importante. La densidad aparente es sumamente importante porque es la cantidad de masa por metro cúbico a cómo está la mata. Pero en el ujú. momento en que yo la prenso y le reduzco el tamaño, su densidad aparente se incrementa sustancialmente y es algo muy beneficioso financieramente hablando. Entonces, sí se requiere un acompañamiento de todas estas operaciones integrales para que hagan un estudio, porque el tema es que ellos, lo que he visto es que hacen cosas como muy particulares y Ujú. eso no les permite realmente sopesar en ese contexto general todos los balances de masa, energía y dinero para que les sea viable una solución. De acuerdo, muchísimas gracias, Cindy. Súper interesante todo, realmente eh, fue bastante bueno este seminario. Y muchas felicitaciones por tu trabajo. Muchas gracias a todos y todas por su atención. Si tienen cualquier otra consulta, nos la pueden hacer llegar al correo electrónico para trasladársela a Cindy, que creo que con mucho gusto la va a responder. Eh, Les extendemos una cordial invitación para asistir al próximo seminario titulado El biocarbón como enmienda para la conservación del suelo y fomento de una economía circular, que será presentado por la doctora Carolina Villagra, investigadora y docente de la Escuela de Ingeniería Agrícola del Instituto Tecnológico, y que se realizará el martes 10 de agosto a las 3:30 de la tarde. Muchas gracias de nuevo y espero que pasen una feliz tarde. Feliz tarde, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.